Ahora nos corresponde estudiar, como ustedes pueden ver, la clase 1.5, donde hablaremos de áreas de figuras compuestas. Va. Aquí, por ejemplo, nos pide calcular el área de la siguiente figura. Aquí ustedes, como pueden ver, es una figura a la que no estamos acostumbrados, pero pudiéramos dividir o separar esta en dos figuras que sean para nosotros un poco más conocidas. Si nosotros logramos hacer eso, pues vamos a poder calcular el área de una manera muy sencilla. Por ejemplo, si ustedes pueden notar, aquí donde estoy trazando la línea, se logra formar un rectángulo. Ese rectángulo tiene base 2 centímetros, altura, perdón, 2 centímetros, y tiene base 3 centímetros, como ustedes lo pueden ver ahí. Se los he trazado con otro color para que ustedes puedan verlo. Entonces, ya de esa manera se nos hace más sencillo porque tendríamos dos figuras. Y ya para calcular el área de esas dos figuras es más fácil, porque para calcular el área total calculamos el área por separado y luego sumamos. Por ejemplo, en el caso de esta figura de color piel, como la base es 3 y la altura es 2, ya quedamos que para calcular el área del rectángulo solo multiplicamos 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 3 por 2 es 6. Quiere decir que el área de esa figura es 6 centímetros cuadrados. Luego, la otra figura rectangular celeste de aquí abajo tiene una base de 5 centímetros, de 8 centímetros, como pueden ver, y una altura de 3, 8 y 3. Si nosotros queremos calcular su área, entonces tendríamos que multiplicar 8 por 3. ¿Cuánto es 8 por 3? Sería 24. Entonces tendríamos 24 centímetros cuadrados. Si queremos el área total de la figura, ¿cómo lo vamos a calcular? El área total. Simplemente tendríamos que sumar 24 más 6. Entonces el área tendría que ser forzosamente la suma de 24 más 6. ¿Cuánto es 24 más 6? Serían 30 centímetros cuadrados. ¿Ve? Entonces al dividir esa figura compuesta, por eso se llama compuesta porque la podemos separar en dos figuras más sencillas. Entonces al tener esa figura compuesta en dos rectángulos más sencillos, ya el cálculo del área se hace más fácil. Como ustedes pueden ver, miren, tendríamos dos rectángulos. Ya calcular el área de esos dos rectángulos es más fácil. En el caso del primer rectángulo, solo multiplicamos 3 por 2 y nos dio 6. 6 centímetros cuadrados. En el caso del segundo rectángulo, había que multiplicar 8 por 3, nos dio 24. Entonces el área es 24 centímetros cuadrados. Por lo tanto, las áreas que calculamos las sumamos. Al sumar 6 más 24 nos da 30, por lo tanto el área total son 30 centímetros cuadrados. Ahí está bastante sencillo. Podríamos haberlo resuelto como un solo problema. De una sola vez 3 por 2 más 8 por 3 y de una sola vez sale el mismo 30. Otra manera de haberlo hecho era dividirlo de esta forma, que hubiéramos trazado aquí la línea punteada y se nos hubiera formado un rectángulo. La base sería 3 y la altura 5. Si usted multiplica 3 por 5 le va a dar 15, o sea que el área de la figura grande son 15 centímetros cuadrados. Si lo hacemos con la pequeña, la base es 5 y la altura es 3. 5 por 3 también es 15 centímetros cuadrados. Va. ¿Cuál es el área total? 15 más 15 y 15 más 15 es 30 centímetros cuadrados. Como ustedes pueden ver, nos dio exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos formas está bien. En resumen, para calcular el área de figuras compuestas, tal cual ustedes pueden ver, se realizan trazos auxiliares que permitan formar cuadrados o rectángulos. Luego, el área sería igual a la suma o resta de las áreas de los cuadrados o rectángulos formados. Sencillo. Por ejemplo, aquí nos pregunta, ¿qué pasaría en esta figura? Completamos un rectángulo trazando dos segmentos de recta. Tenemos esta figura, que es la misma de hace rato, pero aquí ya hemos completado el rectángulo. Lo hemos completado. Entonces, ¿cómo calcularíamos el área de esa figura? Bueno, ahí tendríamos dos maneras de hacerlo. Una, calcular el área del rectángulo completo. La base es 8 y la altura completa es de 5. Miren, de aquí hasta acá, base 8, altura 5. Entonces ahí nos daría 40. Ahora, tendríamos que calcular también el área del rectángulo que se formó aquí al completar.
que sería 5 aquí y 2. 5 por 2 es 10. Es este 10 que ustedes pueden ver. Entonces, para tener el área que está en celeste, al área grande que encontré le resto la chiquita, 40 menos 10. Y 40 menos 10 es 30. Esa sería el área, 30 centímetros cuadrados. Como pueden ver, nos dio lo mismo. Nos dio lo mismo. Por cualquiera de los caminos que se vaya, el resultado va a ser el mismo. Siempre nos va a dar el mismo 30. Bastante fácil. Bueno, los ejercicios que ustedes van a hacer, pues tienen que aplicar estos conocimientos. Por ejemplo, antes de resolverlos, nos dan otro ejemplo adicional. Vean, ya nos dan, esta figura se ha dividido en dos rectángulos, entonces calculamos el área del pequeño y del grande. El caso del rectángulo pequeño, tenemos que la base es 3 y la altura es 2. Entonces multiplicamos 3 por 2 y eso da 6. Para el rectángulo de abajo, la base es 8 y la altura es 2. 8 por 2 es 16. Entonces aquí sumamos 6 más 16 y da 22. Miren, ahí está el área total, 22 centímetros cuadrados. Lo mismo van a hacer para el resto de figuras. En el caso de la figura A, mire, traza la línea punteada, aquí se formó un rectángulo, base 3, altura 2. Multiplique 3 por 2 y le da esta área. Abajo, base 6, altura 2. Multiplique 6 por 2 y le da el área de abajo. Los resultados los suma. Lo mismo van a hacer en el caso del literal B. Ustedes pueden dividir en la forma que mejor les convenga. Aquí, por ejemplo, si trazamos acá la división, entonces en el rectángulo que se forma abajo, la base es 4, la altura es 2. ¿Cuánto es 4 por 2? Les va a dar 8. Luego tienen que hallar el área del otro. La base sería 3 y la altura sería 4 porque llega hasta aquí, ¿verdad? 3 por 4, 12. Entonces suman los dos resultados y ese es el área total. Lo mismo tendrían que hacer en el caso de el literal C. Aquí, por ejemplo, podemos partir esto en dos figuras. Entonces nos quedaría este rectángulo de arriba que sería 5 por 4. 5 por 4 les va a dar esta área. Ahí ustedes lo calculan. Luego nos quedaría esta figura, este rectángulo de abajo. ¿Cuánto sería? Si todo vale 5, pero este pedazo mide 3, a 5 le quito 3, me quedan 2. Quiere decir que la base es 2 centímetros. Si vamos a hacer el cálculo de la altura, como este pedazo mide 4, si a 9 le quito 4, me quedan 5, o sea que la altura es 5. Entonces aquí va a multiplicar usted 2 por 5 y lo que le dé es el área del rectángulo de abajo. Suma los dos resultados y ahí va a tener el área total. En el desafíete, aquí nos dan dos figuras. Lo que nos pide es el área sombreada. Para hallar el área sombreada, como es un cuadrado, usted multiplica 7 por 7 y le da el área grande. Pero necesitamos quitar el área pequeña. Entonces tendría que multiplicar 3 por 3. Le va a dar 9. ¿Y cómo va a calcular el área que está sombreada? Al cuadrado grande le resta el pequeño. Es decir, 7 por 7, 49. Menos esto. ¿Cuánto es? 49 menos 9. Ese va a ser el área. En el caso de la otra, tenemos el rectángulo celeste multiplica 11 por 5. Y luego para rectángulo blanco multiplica 6 por 2. Lo que le dio en el área más grande le resta lo del rectángulo blanco. 11 por 5, lo que le dé ahí le va a restar lo que le dé 6 por 2. Y ese sería el resultado. Intenten hacer estos ejercicios porque solo de esa manera se aprende.